Palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. En esta noche vamos a estar viendo Marcos capítulo 15, versículos 33 al 39. Así que les voy a pedir que mientras están buscando la palabra del Señor, tan pronto la tengan, puedan ponerse en pie para entonces dar lectura a la palabra del Señor. Luego vamos a orar y luego comenzamos. Y dice así la santa y poderosa palabra de Dios. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Oremos. Señor, a ti damos gracias por esta tu palabra y te pedimos que esta noche seas tú hablando a nuestras vidas por medio de ella. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, pueden tomar asiento. A través de los pasados meses, mientras nos hemos adentrado en el Evangelio de Marcos, hemos podido observar varios de los objetivos que Marcos tenía al escribir su Evangelio. En el versículo número 1 de este Evangelio, Marcos nos comparte que el Evangelio que escribió trata sobre Jesús. Y Marcos nos dice en esas palabras introductorias quién es Jesús. Y nos dice: Jesús es el Hijo de Dios, quien es el ungido de Dios, porque le da el título de Mesías. Así que eso significaba que era el ungido que sería y que había sido enviado para traer libertad. Y de ahí en adelante Marcos nos narra lo concerniente a la vida de Jesús de una manera en la cual él quiere que nosotros veamos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Y la primera sección de este Evangelio, los capítulos del 1 al 8, trataron sobre su identidad. Pero luego de que su identidad fuera proclamada, hubo un momento donde los mismos discípulos de Jesús comienzan a entender que Jesús era el Mesías. Es decir, que Jesús era de quien se había profetizado en pasajes como Isaías 61, donde se hablaba de que iba a venir alguien para proclamar el año del Señor y traer libertad al pueblo de Dios. Y Jesús, sabiendo también que ellos no entendían claramente qué significaba eso para ellos, les explica que Él tiene que padecer hasta morir para poder traer esa libertad y ese rescate prometido. Y ellos en su humanidad no querían que nada de eso le aconteciera a Jesús. Pero una y otra vez Jesús les dice que eso era necesario y que así se le había profetizado, que el Mesías realmente era un siervo sufriente. Y es en medio de esta etapa final donde nos encontramos, donde Marcos nos presenta lo que aparentemente es el constante rechazo y abandono de Jesús. Pero es precisamente en esta parte final donde Marcos quiere que veamos realmente que Jesús es en efecto quien nos mencionó en el versículo número 1. Él quiere que veamos que Jesús es el Hijo de Dios y que vino para traer libertad. Y Marcos, en este pasaje que tenemos delante de nosotros, nos muestra que Jesús trae libertad a través de su muerte y su completo abandono. Lo voy a decir una vez más. Marcos en este pasaje nos está mostrando, hermanos, la idea principal de que Jesús trae libertad a través de su muerte y su completo abandono. Para ver esto, le invito a que vayamos al pasaje. Y en nuestra sección, en el versículo 33, Marcos comienza y nos relata lo que estaba pasando en ese preciso momento, para que nosotros veamos cómo es que Jesús, en medio del abandono total, es señalado como el Mesías. Así que el versículo 33, nuestro primer punto, ahí vemos la oscuridad antes del juicio.
versículo 33, la oscuridad antes del juicio, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como vimos el domingo en la mañana, si nosotros vamos a las mismas escrituras, nosotros vemos que en muchas ocasiones los profetas hablaban acerca de una oscuridad, y esa oscuridad está muy relacionada con el tema del juicio. Así que la oscuridad estaba presentada mucho con el tema de juicio, y usualmente y la mayor parte del tiempo era un juicio espiritual y era una situación espiritual que estaba ocurriendo. Entonces, la similitud que nosotros vemos en nuestro pasaje va de acuerdo con lo que se ve en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento, donde efectivamente había oscuridad en la tierra y un juicio se estaba llevando a cabo. Y uno de esos ejemplos lo vemos en Éxodo capítulo 10, versículo 21, donde el Señor trajo oscuridad sobre la tierra para continuar con las plagas sobre Egipto, para luego traer libertad a su pueblo. Así que hay una oscuridad, un juicio va a ser efectuado y luego va a haber libertad para el pueblo de Dios. Y como nosotros vimos anteriormente, los principales religiosos, conforme a las mismas escrituras, no estaban viendo, no estaban entendiendo que Jesús, a quien ellos querían crucificar, pero no durante la Pascua, como ellos mismos habían dicho, no durante la Pascua, no estaban comprendiendo que Jesús en efecto era el Mesías. Jesús era quien traería esa libertad por medio de su juicio, por medio de su muerte, ya que como se ve a Juan mismo en el principio de este evangelio, Juan estaba diciendo: he ahí el Cordero de Dios que hace ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Y eso ellos no lo estaban comprendiendo. Y en Éxodo nosotros vemos que de manera muy similar a como lo vemos en este pasaje, la oscuridad vino justo antes de que el Cordero fuese sacrificado, porque fue la plaga número 9. Luego de esa oscuridad que estuvo por 3 días arropando la tierra de Egipto, vino la institución de la Pascua del Señor en el capítulo número 12, donde se tenía que sacrificar un cordero, y justo luego de ese sacrificio del cordero, ¿qué vino? Libertad para el pueblo de Dios. Y aquí aparentemente Marcos nos está narrando cómo eso se está viendo, pero ahora con el cordero inmolado de Dios, donde hay una oscuridad, donde un juicio se está siendo efectuado sobre Jesús mismo, pero ese juicio va a traer libertad para el pueblo del Señor. Y es precisamente lo que nosotros vemos en los versículos siguientes, versículos 34 al 38. Vamos a ver que Jesús está consciente de su juicio, pero también de su victoria. Versículos 34 al 38, Jesús está consciente de su juicio y de su victoria. Dice así la palabra de Dios: y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos. En estos versículos claramente vemos que Jesús estaba consciente de lo que estaba pasando. No tan solo de manera física, sino de manera espiritual. Él sabía lo que estaba ocurriendo. Y es lo que Marcos nos relata de este momento climático en el Evangelio que él escribió, para que nosotros podamos ver claramente que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y es que Jesús, consciente de lo que está ocurriendo y el juicio que está sobrellevando, él cita las palabras del Salmo 22. En ese Salmo 22, el salmista estaba preguntándole al Padre por qué lo había abandonado. Son las primeras palabras del Salmo. Y también en el Salmo 22 nosotros vemos un patrón a lo largo de todo el Salmo, donde un cuadro muy fuerte y severo estaba siendo presentado. Pero el salmista, luego de un periodo donde él estaba siendo abandonado y experimentando ese abandono por parte del Señor,
Él reconoce que del Señor mismo es que viene su victoria. Y él reconoce que del Padre mismo es que vendría su restitución. Y lo que nosotros vamos a ver en el Salmo 22 era que el Salmo 22 estaba apuntando claramente a lo que Jesús iba a estar haciendo. El Salmo 22 nos apunta directamente a Jesús, y por eso Jesús toma de esas palabras hablando acerca ahora de sí mismo. Pero el Salmo 22 nos habla también en momentos de oscuridad. Si nosotros vamos al Salmo 22 y vemos los versículos 11, el 12, el 13, el 16, nos hablan acerca de cosas que estaban ocurriendo que habían traído oscuridad, pero también se habla de lo que estaba ocurriendo en los versículos que nosotros acabamos de leer, del 35 al 37. Mire lo que ocurrió ahí. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: está llamando Elías. Entonces uno corrió, empapó una esponja en vinagre y se están burlando, dicen: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Así que ellos, en un tono burlón y en una pregunta también que quizás ellos pudieran tener genuina, pero con los versículos que nosotros también tenemos anteriormente, sabíamos que todos los que estaban alrededor de Jesús se estaban burlando de él. En el Salmo 22, yo quiero ir al Salmo 22 y leerle estos versículos. Versículo número 11. El salmista le dice al Padre: no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien me ayude. Versículos 35 al 37 del Evangelio de Marcos, vemos a Jesús que está solo, ha sido completamente abandonado. Versículo 12 del Salmo 22, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Versículo número 13, ávidos abren su boca contra mí. Y vemos que todo eso se está cumpliendo en Marcos capítulo 15, en la muerte de Jesús. Ha sido abandonado, se están burlando de él, lo han rechazado, lo están rodeando. Todos lo están juzgando y aparentemente él no tiene ningún escape. Así que Marcos nos está presentando cómo Jesús viene siendo el cumplimiento perfecto del Salmo 22, donde sí hay angustia, pero el Salmo va a terminar en alabanza. Donde había un juicio, pero iba a haber victoria. Así que en medio de su muerte y su juicio, donde claramente él le pregunta al Padre en ese versículo 34 que por qué lo ha abandonado, es porque Jesús estaba cargando sobre sí mismo el peso de la ira de Dios por todos nuestros pecados. Jesús estaba cargando sobre sí mismo la justa ira de Dios por nuestros pecados, por cada uno de ellos. Y por eso es que él estaba consciente de que el Padre lo había abandonado. ¿Por qué? Porque Dios no dejó ni uno solo de nuestros pecados, de aquellos que ya están delante de su presencia y de nosotros que estaremos un día delante de su presencia, sin ser castigados sobre Jesús mismo, para que por medio de su sangre, de su muerte y del pago que él efectuó en ese momento, nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe y todos aquellos que pongan su fe en él, puedan tener acceso directo al Padre por la eternidad cuando estemos delante de su presencia. ¿Por qué? Porque Jesús es quien se va a parar delante de nosotros. Jesús es quien se va a parar delante del Padre y él va a decir: sus pecados han sido completamente perdonados. Yo pagué por todos los pecados de él. Él puso su fe y su esperanza en mí. Hermanos, eso era lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento. El juicio divino de Dios estaba sobre Jesús en su totalidad. Y en ese momento donde Jesús da un fuerte grito, lo cual ha sido descrito por muchos a través de la historia como algo prácticamente imposible, que una persona que estaba crucificada pudiese gritar en el momento de su muerte. ¿Por qué? Porque usualmente las personas que eran crucificadas morían por asfixia. Y una persona que estaba asfixiada no podía exclamar y no podía gritar. Sin embargo, en este momento, cuando Jesús está por morir, él da un fuerte clamor. Hermanos, y lo que nosotros vemos en otros de los evangelios
es que Jesús dice, consumado es, lo cual en ese momento era un grito de victoria. Esas palabras significaban victoria. Hermanos, había oscuridad, un juicio estaba siendo efectuado, pero por medio de la muerte de Jesús, Jesús estaba consciente de su victoria y de que esa victoria traería libertad para su pueblo. Una vez el Cordero inmolado que vino para pagar por los pecados a través de su juicio completó su trabajo, exclamó en victoria, y ahora todos aquellos que digan que Él es el Hijo de Dios, que crean en su muerte, en su vida y también en su resurrección, tienen acceso directo al Padre. ¿Por qué? Porque Él logró que el velo se rasgase en dos. En el versículo 38 vemos que el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento? ¿Qué era el velo? ¿Qué significaba eso? El velo lo vemos en Éxodo capítulo 26 también, donde en el tabernáculo había un lugar santo y había un lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde Dios lidiaba con el pecado por medio de un sacrificio. Lidiaba con el pecado del pueblo. Entonces ese velo estaba en el lugar para dividir el lugar santísimo, donde nadie podía entrar y solamente el sumo sacerdote entraba para presentar un sacrificio, y ahí era donde la presencia del Señor se manifestaba y perdonaba el pecado del pueblo. Hermanos, aquí nosotros tenemos el sacrificio perfecto delante de nosotros. Se nos está describiendo que Jesús, en efecto, logró terminar con ese sistema de sacrificios, porque Él mismo fue el sacrificio perfecto. Ya no hay separación, ya no existe la necesidad de un velo, porque nuestros pecados ya son tratados a través de Jesucristo, y nosotros, hermanos, por nuestra fe en Él, tenemos acceso directo al Padre. De tal manera que el centurión que estaba parado al frente de él, al ver su muerte, concluyó lo que Marcos quiere que nosotros concluyamos. Y es donde llegamos a la declaración más bonita de todo este evangelio, por parte de uno de los personajes más inesperados, por parte de un centurión. Así que concluyamos viendo el versículo 39. Jesús es el Mesías. Dice el versículo 39, viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Hermanos, luego de todos estos acontecimientos, este centurión, quien servía al imperio y quien no era uno de aquellos que estaba esperando la venida del Mesías, declara que Jesús es el Hijo de Dios al verlo morir. Lo cual es algo a lo que Marcos nos ha estado llevando a través de su evangelio desde ese capítulo número 1, pero específicamente en el capítulo número 4, donde se presentó la parábola de los diferentes tipos de suelos. Y Marcos nos ha llevado luego de esa parábola y nos ha presentado varios personajes. Y Marcos nos ha presentado personajes que ante las riquezas no han seguido a Jesús. Marcos nos ha presentado personajes donde la palabra de Dios se les fue presentada, pero ni siquiera tuvo nada de efecto sobre ellos. Simplemente la rechazaron y la palabra fue tomada. Marcos también nos ha presentado personajes, específicamente los discípulos de Jesús, quienes ante las persecuciones y las dificultades que eran anunciadas por parte de Jesús mismo, ellos las rechazaban continuamente y ellos estaban diciendo, no, que esto no te acontezca. Entonces Marcos nos ha tenido a la expectativa mientras nos va desarrollando ese evangelio y, ok, pero ¿dónde entonces vemos un terreno fértil? ¿Quiénes son esas personas que donde la palabra cae y el fruto es producido ante las adversidades, ante los sufrimientos, ante las riquezas, ante todo lo que pueda ocurrir? ¿Dónde está ese fruto? Y aquí lo vemos con el centurión. ¿Por qué? Porque el centurión declara que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios cuando lo ve en su muerte. De la manera en que él lo vio morir, él declara y él concluye lo que todos nosotros deberíamos concluir. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermano, esto trae esperanza para nosotros. Esto realmente trae esperanza a nuestra vida para todos aquellos que hayamos creído en Jesús. Nosotros debemos saber que verdaderamente todos nuestros pecados
fueron pagados, hermanos. Nosotros no tenemos ningún tipo de desesperación, no podemos tener ningún tipo de dudas al saber que Jesús pagó el pecado, el precio de nuestros pecados. Jesús los llevó sobre su cuerpo y nosotros no nos tenemos que preocupar por la condenación de nuestras almas. Hermanos, el infierno a nosotros no nos debe preocupar, no nos debe causar ningún tipo de miedo, porque ya Jesús pagó por nosotros. Como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Hermanos, nosotros, los que hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo, debemos descansar plenamente en que su obra, y no las nuestras, son suficientes para que nosotros tengamos acceso directo al Padre. Hermanos, aprovechemos ese acceso que tenemos. Hermanos, aprovechemos que ya no hay un velo. Aprovechemos que un día como hoy nuestra iglesia puede reunirse para orar al Señor directamente. Y podemos venir delante de la presencia de nuestro Señor y saber y tener la seguridad y la certeza de que el Señor está aquí mismo con nosotros, en medio nuestro. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde siempre ha estado? En medio de su pueblo. Hermanos, el Señor está en medio de nuestra iglesia. Pero si estás aquí y aún no has creído en Cristo y dudas de su deidad, quiero que veas todas las pruebas que han sido presentadas esta tarde. Quiero que veas cómo la palabra de Dios se cumplió a la perfección, donde vimos la oscuridad con las mismas palabras de Jesús, vimos los que los rodeaban, su abandono como se había predicho cientos de años antes con el Salmo 22 y con muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento. Y él fue declarado como hijo de Dios por alguien que puso su vida, su trabajo, su familia en la línea, porque era un soldado y estaba sirviendo al imperio, y aún sirviendo al imperio declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Así que por favor te ruego que si aún estás dudando, si aún hay duda en tu corazón y si aún estás batallando con creer en que Jesús verdaderamente puede perdonar todos tus pecados, te ruego que pongas tu fe completamente en Él, que descanses en su obra, porque su obra fue perfecta y por medio de su obra solamente nosotros podemos tener acceso al Padre, y ahí es donde hay verdaderamente libertad. Así que te animo a que vengas a Cristo y que reconozcas que Él es verdaderamente el Hijo de Dios para que seas completamente libre. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, te pido que seas tú ayudándonos a entender y comprender que es a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo, a través de su juicio y su total abandono, que nosotros también podemos ver la victoria y la libertad que hay para nosotros. Gracias te damos, Señor, por la libertad que tenemos en ti, por medio de Él. Y permite, Señor, que nosotros podamos aprovechar al máximo el acceso directo que tenemos a ti, sabiendo que tú estás con nosotros cada día de nuestras vidas. Te amamos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.